Gracias, Manolo. Gracias por la invitación. Bueno, un placer estar otra vez aquí en este espacio tan querido. Y bueno, aprovechando lo comercial, no, también mañana estoy un poquito así corriendo también porque mañana empieza nuevo semestre de una asignatura que doy en el máster de edición digital en la Universidad Oberta de Cataluña, que es una universidad en línea. Es la más antigua del mundo, yo no lo sabía, en línea. Y dentro del máster yo doy una asignatura que es diseño de libros y producción editorial. Y es muy interesante, es una asignatura que le he dado con mucho amor y es una asignatura abierta también, digo. Ya que hablamos de lo comercial, si alguien se quiere escribir el próximo semestre, ahora ya no se puede. Bueno, hoy les quiero compartir algunos apuntes, más que nada, sobre ciertas consideraciones eh, que tengo, lo digo así en primera persona, porque hay muchos otros colegas y colegas que, que tienen otros criterios o que compartimos los mismos, muchos de ellos yo he adoptado, eh, y lo que no quiero mostrarles aquí, o no quiero que entiendan que lo que voy a mostrar aquí es como la receta exacta, em, lo que recomiendo a rajatabla. Son áreas de consideración que lamentablemente por los tiempos no vamos a poder desarrollarlas todas, pero sí las más importantes, pero también enfocados para el diseño o para la selección tipográfica en el diseño para cuerpos de texto. Y en eso también vamos a hacer una diferencia, la selección tipográfica para tamaños más grandes, ¿no? Y aquellos que son ya pensados para cuerpos de texto. Y es una actividad que en el trabajo editorial, eh, en la formación, en la maquetación, en cuando hay que meterse en las trincheras y maquetar cientos y cientos de páginas, es muy importante tener una buena herramienta de trabajo que es la tipografía. Y entonces, como yo he pasado mucho tiempo en esas trincheras, eh, he ido puliendo alguna que otra consideración que ahora les quiero compartir. Muy bien. Bueno, entonces esto, como les decía, son solo unos apuntes para la selección tipográfica. No pretendo en absoluto que esto sea eh, algo terminado, ¿no? Eh, y entonces, cuando hablamos de selección tipográfica, antes de empezar a meternos en la parte que más nos gusta, que es ir a mirar tipografías, ver fuentes, ¿no? Juntarnos con los amigos y empezar a mirar el menú. ¡Ay, qué chida que está, qué linda que está! Vale, no. Antes de meternos en materia hay que reflexionar un poco, porque si no guiamos la búsqueda, este, siempre tenemos nosotros, los diseñadores internamente, em, un inner jerk, como dicen algunos americanos. Tenemos nuestra antítesis dentro, que claro, enamorados de las formas, vamos a irnos obnubilados por una forma tipográfica y nos vamos a olvidar de lo que realmente importa para el proyecto. Y después vamos a hacer un montón de esfuerzos para que todo encaje porque queremos que vaya esa tipografía, pero necesitamos atender nosotros, bajarnos de ese pedestal de esteta que nos autoasignamos, eh, y ser un poquito más humildes y pensar que lo que tenemos que hacer es elegir algo que reúna varias condiciones, entre ellas que se pueda leer. Entonces hay que pensar algunas cuestiones previas a sentarse a mirar qué hay en el menú o investigar online. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero definir unos objetivos, como cualquier otra área de un proyecto editorial.
También en la selección tipográfica hay que ver necesidades de la estrategia que queremos provocar, que queremos conseguir con esta publicación. Hay que pensar también en el contenido, de qué se trata el contenido. Es un contenido complejo en estructura, en materiales, en matices, o es más lineal, ¿no? ¿Quién es el público? ¿Quién lo va a leer? Eh, ¿O quién va a decidir que se lea el material? ¿En qué situación también va a ocurrir esa lectura? Eh, También tenemos que entender los factores de producción, cómo se va a reproducir, cómo va a llegar hasta ese soporte que nuestro lector va a poder experimentar ese contenido. Entonces, todas estas cuestiones son más digamos, de una entrevista y de dialogar con los miembros del equipo o con un cliente, más que ir directamente al menú de fuentes. Hay que conocer, hacer hincapié en este punto de la audiencia, ¿no? Para entender las expectativas que tiene el destinatario, entender cuáles son sus valoraciones, el uso que le da al texto y cuándo lo va a consumir, cuáles son también las tipografías más habituales para este público. Y eso nos va a ir guiando también en ciertos parámetros de preferencia, de convencionalidad, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero no es lo mismo un libro dirigido a diferentes públicos, entonces por eso, o cualquier publicación, es importante saber, para términos tipográficos, insisto, quién es el que vale, quién es él o la que va a leer este contenido. Y otra cosa que hay que pensar es justamente, más que pensar, hay que analizar ese contenido. Hay que, antes de ponerse a buscar una vestimenta para ese contenido, hay que entenderlo, o más bien tratar de analizarlo, desmenuzarlo un poco, examinando los caracteres que usa el texto, ¿no? Cuántas lenguas tiene, si hay recurrencias de otros idiomas, si utiliza un material científico, por ahí utiliza mucho griego, que voy a tener esa posibilidad en la fuente que voy a elegir. También cuál es la estructura, por ejemplo, de los apartados. Es decir, cuántas subdivisiones existe y cómo yo tengo que presentar eso en la puesta en página. La tipografía tiene que responder a esa estructura porque tiene que aclararla, tiene que clarificar cuál es la arquitectura de esa información. Y también hay que evaluar también cuáles son las jerarquías, qué es lo más importante, cuántos tipos y categorías de jerarquías y matices hay que mostrar y cómo la tipografía puede presentar esas diferencias semánticas. Es decir, que analizar la obra no es solamente tratar de extraer eh, eh, figuras retóricas, simbolismos, evocaciones de conceptos, que está muy bien y que aquí no incluyo, porque creo que eso es para lo que mejor estamos entrenados los diseñadores. Pero hay que ser también prácticos, funcionales, eficientes, porque hay que tener en cuenta que nuestro trabajo como diseñadores editoriales se inserta en una cadena productiva. Entonces no podemos tomar decisiones que afecten el proceso de producción. Al contrario, deben optimizarlo siempre. Entonces, siempre hay que preguntarse cuáles son los objetivos editoriales, quién es el público y qué es lo que busca con la lectura. ¿Cómo que busca? Que busca placer, busca aprender, busca transformarse, busca qué necesita, cuál es la intención que lo lleva. Y eso también va a definir cómo uno puede optimizar el uso tipográfico. También cuáles son las necesidades lingüísticas, estructurales y, por qué no, estéticas que tiene que atender la tipografía. Eso también
y sobre todo sale del público, o más bien en un diálogo serio entre el público y el contenido que hay que acercárselo a él. Y esta es la parte que los diseñadores siempre trabajamos, el rol de mediador, de ser mediadores entre dos partes que a lo mejor eh, tienen hipótesis de cómo es el otro, y nosotros también, pero tratamos de llevarlos en términos que favorezcan a que aquel que, que es autor o editor de ese contenido llegue lo más significativamente posible a su público. Entonces, yo entiendo o considero, seguramente me olvido de muchos más, o seguramente exagero, pero trato de tomar en cuenta 8 criterios para la selección tipográfica, o al menos 8 áreas que hay que no perder de vista. Y esto, insisto, para la selección tipográfica para textos. ¿Por qué digo esto? Para cuerpo de texto. Porque en el trabajo editorial, cuando tenemos mucha información textual, yo considero como una buena práctica empezar por el cuerpo de texto. ¿Cuál es la tipografía que va a llevar la carga de la mayor cantidad de información? Y luego es más fácil combinar otras con esta. Definir a la tipografía para textos como una tipografía base, y luego cualquier otro título, cualquier otros elementos que combinen con esta primera, ¿no? No siempre funciona así, pero creo que sí es una buena manera, una buena estrategia para abordar el tema, definiendo primero la tipografía de cuerpo de texto. Y aquí yo ensayo estos ocho criterios que les voy a compartir. El primero es el criterio de aplicación, que viene a ser como diferenciar entre una fuente para un uso en cuerpo pequeño y una fuente para titulares grandes. Porque los diseños que tienen mucha información visual son muy vistosos, pero en títulos. Pero en cuerpos pequeños pueden dificultar el reconocimiento de caracteres. Entonces hay que entender a simple vista cuando la cantidad de información visual de un texto ya no, digamos, clasifica para ir a cuerpo de texto, ¿no? Otro factor importante, por supuesto, es la legibilidad, y tiene mucha importancia en, en esta área del cuerpo de texto. Es muy alta su importancia. Y aquí lo que tenemos que entender es que hay ciertas características del objeto tipográfico que, según convención, estudio, historia, parecen favorecer a la lectura. Entonces hay ciertas cuestiones de la estructura que son más convencionales, la altura de X, el contraste de trazos, anchura mediana, el espaciado amplio, pero este tema lo desarrollamos un poquito más adelante. Otro factor que yo lo llamo utilidad es el de valorar cómo ayuda la tipografía al trabajo de maquetación. Por ejemplo, si su anchura favorece para aprovechar líneas, o la altura, como en este caso aquí en el ejemplo de 2 versiones de Fedra, bueno, la versión serif de Fedra, donde podemos ver que hay un ascendente mucho mayor, que esto va a impedir que pueda cerrar más líneas, ¿no? Y al mismo tiempo, para compensar el negro que provoca, también hay una diferencia entre estas contraformas internas, sutil, pero la hay. Entonces, esto lo que ocasiona es que tenga menor rendimiento una tipografía frente a otra por simplemente sus medidas, ¿no? Por sus proporciones. Otro factor que considero muy importante es el de que hablábamos anteriormente, la convencionalidad. Porque cuando leemos, reconocemos formas tipográficas previamente vistas.
y las relacionamos con un género literario o, o a veces con algún recuerdo, alguna cosa familiar, y, y esto hace que tenga sentido, que se produzca sentido. Eh, ¿Por qué? Porque existe una serie de lugares no comunes, sino compartidos entre mucha gente, en las cuales nosotros hemos aprendido la experiencia de la lectura, ¿no? Sí, por decir, hay tipografías que son más favorables para ciertos géneros, como la narrativa, y hay otros que son más favorables para algo más técnico, como un manual que tenga un manual de un software. Entonces, entender un poquito también esas convencionalidades nos permiten anticiparnos a las expectativas. Y uno de los factores importantes es que para ser aceptado hay que parecer a algo aceptable. Y eso lo podemos entender si conocemos cuál es la convención existente en el público al que vamos dirigidos. Otro factor importantísimo que más nos gusta darle vuelta es la parte estética, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estética en la tipografía, hablamos de la capacidad expresiva que tienen los dibujos de una fuente o de una familia. Lo interesante de esto es que pueden evocar conceptos, sugerir contextos, suscitar emociones o, o realizan o relacionan más bien el contenido con movimientos pictóricos, movimientos históricos, sociales, políticos. Entonces, de todas estas ideas que vemos aquí en pantalla, no todas son iguales. Si bien es la misma palabra, ya sabemos que la estamos vistiendo diferente para enfatizar alguna que otra cosa, ¿no? Y eso también entra mucho en la subjetividad, es decir, no todo puede eh, amarrarse para que haya una interpretación unívoca, imposible de que sea diferente. Pero eso no va a suceder por suerte, porque somos todos individuos y tenemos un montón de subjetividades. Pero lo interesante es que podamos como que reducir el gran eh, margen de posibilidades para que orientemos más o menos una interpretación estética de la tipografía seleccionada y del contenido que comunica. Otro factor es el factor de reproducción. Y esto es muy importante porque como diseñadores necesitamos anticipar los soportes y los medios de reproducción del proyecto, porque estos son decisivos para la experiencia de lectura. Si se trata de un impreso, por ejemplo, los sustratos y los sistemas de impresión tienen efectos en una fuente, como en este ejemplo, ¿no? Que aquí tenemos, aunque está un poco pixelado, aquí tenemos en la parte superior, o sea, es la misma, el mismo pasaje de, del mismo texto, pero que están hechos en pruebas, en papeles diferentes simplemente. Entonces podemos ver que en la parte inferior es una regular, pero en la parte superior es prácticamente una medium. Y ya cambia simplemente por un sustrato, por el tipo de papel, cambia absolutamente la percepción, el blanco, el color tipográfico, el ritmo, la mancha en la página, poca cosa, ¿no? Entonces sí es fundamental entenderlo y preverlo y entender cómo reacciona la tipografía en los diferentes sistemas de reproducción. Un offset, por ejemplo, puede tener alta definición, pero imprime muy rápido y deposita la tinta en el papel. Entonces habrá detalles que no se registrarán muy bien como si fuera una impresión tipográfica, letterpress, que al ser metálico y penetrar en las fibras del papel, deja la marca del detalle más fino. No es lo mismo una Didona como Didot o como Bodoni impresa
a gran velocidad en offset que impresa en tipos móviles. No es en absoluto lo mismo. Y esas sutiles diferencias es donde radica nuestro trabajo, porque favorece o complica el proceso de llevar este contenido a la interpretación del lector. Otro de los factores que también es importante es el tema de licencias. El tema de licencias, más allá de la cuestión ética, eh, cuando hablamos, ¿no?, del uso tipográfico, el tema de licencias es, sobre todo en el medio editorial, es porque en el medio editorial necesitamos hacer un proceso entre diferentes actores. Y a veces necesitamos diseñar un título dentro de una colección o diseñamos la colección. Y si no contemplamos qué implica a nivel licencias, costos, permisos, expansión del uso, o si yo quiero de un título pasarlo a una versión electrónica, eso es posible, no es posible por el tema de licencias. Si no lo tengo en cuenta, pasan dos cosas. Primero, puedo incurrir en delito, y lo cual, digamos, es un problema para mi cliente o para mi empleador. Porque generalmente cuando tú publicas un título con una fuente que no tiene la licencia o que no tenía el uso permitido para ello, no pasa nada. Pero cuando se van sumando es cuando entran en juego los abogados y ahí sí reclaman derechos de autor, y eso puede ser muy oneroso para el cliente. O incluso para poder decir, esta es la tipografía que tenemos que trabajar, pero hay que instalarla en 5 ordenadores en la editorial, y además lo tienen que tener 2 editores y un corrector. Estamos hablando ya de 8 licencias. Y a lo mejor entonces hay que entender qué implica ese tipo de inversión. También hay muchas tipografías que varían, o más bien la mayoría de las tipografías varían sus modelos de licencia. Y de repente tú puedes adquirir una para usos desktop, es decir, instalarla en tu ordenador y sacar todos los impresos que puedas y que quieras, pero no la puedes compartir a esa tipografía. O no, y por ejemplo, si tú quieres hacer un libro en una versión EPUB o Kindle, si quieren, y lo tienes que llevar a una tienda, lo que hace el paquete EPUB es un paquete, es como, o sea, si uno le pone a un EPUB, le quita el punto EPUB y le pone punto zip, se abre como un archivo comprimido, y ahí podrán ver que hay una carpeta de fuentes. Las fuentes deben ir ahí dentro también. Se hace un proceso que se llama obfuscation, que es como encriptar la fuente para que no pueda ser usada fuera, pero es una copia. Y si tú no tienes la autorización para eso, también es un problema legal. Entonces, no es poca cosa el tema de licencias, y es importante también considerarlo leyendo los EULA en User License Agreement, que siempre tienen los software, porque nosotros utilizamos la tipografía digital, son software, y ahí poder ver qué está permitido y qué no, y poder trabajar con tranquilidad al respecto. Finalmente, otro de los factores que tiene que ver con la tecnología es el tema de la compatibilidad. Como les decía antes, la tipografía, al ser un software, al ser un archivo digital, tiene, eh, tiene que cargarse o instalarse no solamente en sistemas operativos, sino también en diferentes entornos de aplicaciones en específico. ¿Esto qué hace? Esto hace que hay sistemas operativos que no aceptan determinados formatos. Por ejemplo, el formato Type 1 es un formato que todavía existe, aunque hay
un gran ecosistema que ya no lo acepta, pero el formato Type 1, por ejemplo, no es un formato compatible con el entorno Windows. El formato TrueType sí es para el entorno Windows y sí se puede instalar en el entorno también de Mac. Para eso sale el formato OpenType, que son estos, y que son universales, pero además hay entornos de aplicaciones que o bien no permiten utilizar algunas tipografías, o bien no permiten acceder a todas sus prestaciones. Por ejemplo, eh, Adobe InDesign, nada más ni nada menos, InDesign, desde el año pasado, que ya no acepta las tipografías Type 1. Entonces, por más que en el entorno Mac se puedan seguir utilizando, en InDesign ya no se pueden utilizar. Entonces, si tú tienes todo, haces una elección tipográfica con con una tipografía que tienes el archivo en este formato, luego, digamos, queda caduca o no la puedes aplicar o no la puedes compartir con otros miembros del grupo, del equipo de trabajo, puede ser realmente un problema. Otra cosa es que Microsoft, por ejemplo, utiliza, sí acepta OpenType, pero Microsoft Word, digo, Word sí acepta OpenType, pero todas sus prestaciones de persalitas desde altas, un montón de ligaduras, no tienen el acceso inmediato. Hay que escarbar dentro del programa para poder activar una que otra cosa, lo cual no termina siendo funcional en entornos colaborativos. Y en este sentido tampoco está muy extendido la colaboración cuando tenemos que editar, traer contenidos y meterlos en InDesign, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, trabajar con Google Docs, que es una herramienta fantástica de colaboración, pero es una herramienta malísima para la edición. Es así, porque necesitas un plugin carísimo para que pueda pasar y nada que esté allá arriba en las fuentes puede ser ajeno a Google Fonts, solamente algunas de las tipografías de Google Fonts. No puede haber una correlación que podría ser tranquilamente entre el manuscrito en una tipografía seleccionada, específica, y la maquetación. Entonces, es un cuello de botella complicadísimo esa parte del manuscrito dentro de la maquetación, que Google, fiel a su costumbre, no termina de ayudar del todo. Pero bueno, al final de cuentas hay que tomar en cuenta de que el proceso editorial utiliza diferentes archivos y herramientas digitales y entender que lo que trabajamos son archivos digitales y cuáles son sus principales características nos pueden ahorrar muchísimo tiempo y dinero.